esta serie vamos a estar hablando o se llama Sin Sentido, y la razón por la que le pusimos este nombre es porque vamos a estar hablando de cómo nosotros todos vamos a pasar por momentos de dolor y sufrimiento, y vamos a estar aprendiendo durante esta serie de mensajes que aún el dolor y el sufrimiento que atravesamos en la vida es parte del plan perfecto de Dios, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar hablando. Por eso es que le llamamos sin sentido, porque a ninguno de nosotros nos hace sentido el sufrir. Sí, o sea, a nadie le hace sentido el sufrir. O sea, yo nunca vi, bueno, y lo contrario a esto es, yo nunca he visto a alguien, yo no sé usted, pero yo nunca he visto a alguien que le pase algo bueno y no le encuentre sentido a lo bueno que le pasó. O sea, yo nunca he visto a alguien que yo pueda llegar a encontrarme con alguien hoy y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Dios me puso en mi corazón darte $1000, y que la persona diga, no, pues no, porque yo no me lo merezco. O yo no he hecho nada bueno para ganármelo. O que diga, bueno, Señor, yo tengo que orar a ver si esto es tuyo, porque no, siempre que sea algo bueno, lo recibimos, lo abrazamos. Pero cuando se trata del sufrimiento y el dolor, siempre lo cuestionamos y cuestionamos a Dios en el proceso. Y por eso es que yo creo que esta serie es tan importante para nosotros. Ahora, yo no sé si no sé si ustedes se acuerdan, antes salían muchos anuncios y todavía existe una secta que no sé cómo se llama la secta, pero lo van a reconocer porque se le llamaba Pare de Sufrir. Sí, o sea, y te prometían de que si tú ibas y si tú comprabas esto y si un pañuelo y qué sé yo, un montón de cosas, evitabas el sufrimiento, o si estabas sufriendo, paraba el sufrimiento. De alguna manera salía del sufrimiento. Y esta secta se hizo muy famosa, y la razón por la que se hizo famosa es porque nosotros, los seres humanos, vivimos empeñados en tratar de evitar el dolor y el sufrimiento. Vivimos tan empeñados en evitar sufrir que hacemos cualquier cosa. De alguna manera ellos descubrieron algo donde si le prometemos a la gente que no van a sufrir o que pueden parar de sufrir, los enganchamos. Y cantidad de personas se enganchó en eso porque todo el mundo quiere encontrar el antídoto para el sufrimiento. Y yo quiero que usted por favor entienda que nada ni nadie puede garantizar que no vamos a sufrir. Es más, Jesucristo garantizó que vamos a sufrir. O sea, no que no vamos a sufrir, sino que sí vamos a sufrir. Y usted lo ve en Juan 16, 32 y 33, en un tiempo en donde los discípulos estaban desconcertados. Jesús había hablado de que iba a morir. O sea, un sinnúmero de cosas acontecieron en ese día, y Jesucristo le da un discurso a ellos, pero los últimos versículos dice así: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Diga conmigo, tengan paz. Aquí en el mundo, mire lo que dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido el mundo. Ahora, lejos de Jesús decir, mira, si tú me sigues, si tú haces esto, si tú haces lo otro, no sufres, Él no está garantizando que vamos a sufrir. Y esto está bien loco, porque la razón por la que mucha gente sirve a Cristo, ama a Cristo, es como buscando la forma en que si yo hago esto, hago aquello, de alguna manera ya no sufro. Y eso es lo que confunde a muchas. Eso es lo que confunde a muchas personas, que en el momento en que ahora están sufriendo, dejan de servir a Cristo,
abandonan la fe porque como yo estaba sirviendo para no sufrir, ahora en el momento en el que estoy sufriendo, ahora como que alguien falló en esta transacción. En este caso fuiste tú, Dios. Porque si yo te servía con el hecho de evitar la forma de, o el hecho de que sufra, y ahora estoy pasando por un momento doloroso, lo primero que se afecta es nuestra devoción a Dios. Sin embargo, él dice que el sufrimiento llega de forma inesperada. El sufrimiento jamás avisa que viene, simplemente llega. Pero también él explica que los procesos de sufrimientos, y yo creo que a algunos de nosotros nos ha pasado esto, podemos estar rodeados de personas y aún así sentirnos solos. Usted en sufrimiento puede recibir 40 abrazos la hora, 57 mensajes de texto, 28 llamadas, y con todo y eso, cuando estamos sufriendo nos sentimos solos. Pero él dice también que aunque pareciera que en el sufrimiento estamos solos, no lo estamos porque Dios está con nosotros. Lo cuarto que aprendemos aquí, y que es lo más que me interesa, es que podemos tener paz en medio del dolor y el sufrimiento. En otras palabras, escuche, en otras palabras, el sufrimiento y el dolor no tiene la habilidad de robarnos la paz. Nosotros renunciamos a la paz, pero el sufrimiento y el dolor no pueden robarnos la paz. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque él dijo, le he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. En otras palabras, tengan paz, pero sepan que en medio de eso van a tener muchas pruebas y tristezas. Lo último que aprendemos es que no debemos permitir que el sufrimiento nos desanime, porque la victoria en Cristo es garantizada. Ahora, el mayor problema que tenemos con el sufrimiento es que no le encontramos sentido. Se nos dificulta creer que el sufrimiento en nuestras vidas puede tener un propósito mayor que lo que estamos atravesando. Se nos dificulta entender que el sufrimiento puede llegar como consecuencia de algo que Dios quiere hacer y formar en nuestras vidas o a través de nuestras vidas. Y yo quiero que usted vea estos dos versículos que vamos a leer en Eclesiastés 7, 13 y 14. Recuerde que en la aplicación de café, todo esto está escrito en la aplicación de café. En Eclesiastés 7, 13 y 14 dice: acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Acepta el modo en el que Dios hace las cosas. Put the verse before, 13. Acepta el modo en que Dios, en otras palabras, por más que pelees con Dios no te sirve de nada. Por más que te enojes, te resientas, maldigas, te apartes, te alejes, no sirve de nada. Es mejor aceptar las cosas, aceptar el modo en que Dios hace las cosas, porque cuando Dios decide algo, nadie lo puede cambiar. Versículo 14. Ahora mire este está para pelo, para los que tienen pelo. Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Está loco eso, ¿no? Disfruta de la prosperidad cuando llegue. Pero ahora cuando las cosas se pongan difíciles, entiende que ambas cosas provienen
de Dios y recuerda que nada es seguro en esta vida. Me parece interesante este versículo porque cantidad de personas piensan que cuando están pasando por un momento de dolor y sufrimiento es que el diablo se metió. El diablo vino a hacer de las suyas. Y el diablo esto y el diablo aquello. Nos dice que en muchas ocasiones, si no quieres ponerle en todas, cuando estamos pasando diferentes procesos, no solamente puedes ver los momentos buenos como, ay, Dios me bendice, sino que también los momentos de sufrimiento vienen de parte de Dios. Pastor, ¿cómo es posible algo así? Diosito no haría una cosa así. Es cierto, Diosito no haría una cosa así, pero Dios sí. Chuito jamás haría algo así. Es cierto, él no haría algo así, pero Jesús sí. Y te lo explico de esta manera. Si entendemos que Dios me ama y que el Dios que me ama y sostiene al mundo por su palabra en su órbita, Él es alfa y omega, yo tengo que creer que el Dios que me ama conoce los procesos que tengo que atravesar en la vida para Él formar y hacer en mí y a través de mí lo que Él ha determinado. Y muchas veces eso viene acompañado de sufrimiento. Yo recuerdo cuando yo me convertí, que yo estaba hablando con una persona y yo le decía que yo creía que Dios hacía milagros, pero no sabía si algún día haría un milagro en mi vida. Yo no estoy diciendo que esta es la razón por la que esto sucedió, pero lo que sí sé es de que meses más tarde mi hijo José atravesé el proceso con el que he hablado muchas veces, que vino y nació con un pedacito de riñón y en ese pedacito de riñón pensaba que se iba a morir y luego vi a Dios haciendo un milagro en 3 días en la vida de mi hijo. Han pasado 22 años desde ese milagro. Pero esos meses de tormento y de sufrimiento que mi esposo y yo atravesamos, donde pensábamos que mi hijo se iba a morir, ese momento doloroso en el que yo pensaba que mi hijo iba a dejar de existir, en ese momento me ayudó ahora a tener la paz y a confiar en que el Dios que sanó a mi hijo es el mismo Dios al cual yo invoco para que sane a las personas por las que oro cuando están enfermas. Y ese proceso de dolor y sufrimiento me ayudó ahora a entender que Dios sí hace milagros. Lo que sucede es que con todo y eso no le encontramos sentido. Pero yo lo que te quiero ayudar es a cómo enfrentar los procesos de sufrimiento que vas a atravesar en la vida. Y una de las cosas que yo he aprendido a practicar cuando estoy sufriendo y estoy pasando un momento de sufrimiento es hacer ciertos cuestionamientos, hacerme ciertas preguntas y hacerle ciertos cuestionamientos aún a Dios. Y el primer cuestionamiento que nosotros debemos hacernos es: si lo que estoy atravesando en este momento viene como consecuencia de una mala decisión que he tomado en mi vida. Yo necesito eliminar eso del asunto, porque si fue una mala decisión la que tomé, lo que quiero hacer es corregir ahora lo que hice. No puedo cambiar lo que estoy atravesando, pero sí puedo corregir lo que hice para no seguir tomando mala decisión tras mala decisión y siga empeorando mi condición. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, esto es fácil, esto que estoy atravesando, ¿yo me lo busqué? Y si su respuesta es sí, entonces arrepiéntase, cambie y verá cómo Dios obra. Lo segundo que, si ya luego de eso usted dice, pues que yo sepa no me lo busqué, entonces vamos al segundo punto. Y lo segundo es,
¿cómo debo reaccionar? ¿O cómo estoy reaccionando ante el sufrimiento? Esto es algo que muchas personas no se preguntan, o sea, esto es algo que muchas personas no corrigen, o sea, no, y tiene que hacerse esta pregunta. Escúcheme, si estás sufriendo o si no estás sufriendo, pregúntate, si llegara el sufrimiento a mi vida, mire, por favor, hermano de Dios, salvado por la sangre del Cordero, aleluya, deje de estar pensando en la suerte. Es que si pienso eso me da mala suerte. A mí me frustra tanto cuando la gente habla de suerte y son cristianos. O sea, que la soberanía de Dios no sirve para nada. Piense lo que se le dé la gana. O sea, nada va a traer la mala suerte. Entonces, ay, es que no pienso eso porque va y me pasa. Anyway, el asunto es, pregúntese si llegara un momento doloroso ahora en su vida. Ay, no, Dios guarde. Ok. Si llegara a suceder, ¿cómo usted se va a preparar para reaccionar a eso? Si usted no se pregunta eso ahora, cuando llegue el momento no sabrá cómo reaccionar. Pero si está pasando en este momento un proceso doloroso o de sufrimiento, cuestiónate cómo está reaccionando. Porque muchos de nosotros llevamos la vida en piloto automático. Y nos dejamos que según me sienta en el día, así es mi reacción. Y nosotros tenemos que preguntarnos cómo estamos reaccionando. Número 3, ¿habrá algo que Dios quiere enseñarme en este proceso? ¿Habrá algo que en este momento Dios quiere enseñarte? Como lo que yo decía de mi hijo José. Le cuento esto un día, y tengo que ser muy breve, pero otro día se lo puedo contar con calma. Yo recuerdo estando en esta pizzería que era en una casa en Colombia y una pizza sabrosísima y el dueño de la pizzería, que era como quien dice en la sala de su casa la pizzería, yo decía, men, qué pizza más sabrosa, y me dijo, sí pastor, pero ya la voy a cerrar porque ya nos tenemos que mudar porque no nos alcanza el dinero. Y yo le hice esta pregunta, yo le dije, oye, y fue después de un rato, ¿tú diezmas? Y el hombre se enojó más que la mayoría de ustedes que se enojaron por yo hablar de eso. Y inmediatamente me dijo, ¿acaso no ve que le acabo de decir así? Que no me alcanza. Y dije, párale, bájale. Porque no es que te estoy pidiendo para mí, te estoy haciendo, tú haces una pizza sabrosa, me dice que vas a cerrar, tengo que preguntarte. Me confiesa el hombre 2 años más tarde lo vi. Lo volví a ver y me confiesa que ese día él se enojó muchísimo conmigo. Estos pastores siempre hablando del diezmo. Pero lo hizo. Cuando 5 años más tarde, o sea, lo volví a ver y tenía su pizzería. 5 años más tarde lo volví a ver por tercera vez, tenía 3 pizzerías. 3. ¿Por qué? Porque el proceso de sufrimiento en el que Dios le estaba permitiendo pasar, le quería mostrar que Él es dueño del oro y de la plata y que cuando le somos fieles a Dios, Dios sabe recompensar y bendecir en formas que sobreabundan. Entonces, es posible que lo que yo estoy atravesando, hay algo que Dios me quiere enseñar. Hay algo que Él quiere formar en mi carácter, hay algo que Él quiere formar en mi matrimonio, hay algo que Él quiere formar en mi familia, en el ministerio. Lo cual nos lleva también al último punto, y es, cuando estoy sufriendo, pregúntese, ¿te está moviendo en fe, en compromiso y devoción? Si no te lo preguntas, algo se va a afectar y generalmente lo primero que se afecta en medio del dolor y el sufrimiento es nuestra relación con Dios. Cuando es lo que debemos afirmar en medio del dolor y el sufrimiento, porque nada ni nadie te puede sacar de tu condición sino Dios. El apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 4, esto es una lección que Dios me quiere dar. El apóstol Pedro, 1 Pedro 4,
versículo 12, le estaba hablando a personas que le llamaban exiliadas, eran personas exiliadas. Para que me pueda entender, estos fueron personas que vendieron sus propiedades. En el libro de Hechos, usted lo ve, ellos vendieron sus propiedades, entregaron todo el dinero a los apóstoles, estaban ahora reunidos esperando a que ahora Jesucristo regresara, y lejos de Jesucristo regresar, lo que llegó fue una persecución, donde ellos tuvieron que salir huyendo luego de la muerte de Esteban y tuvieron que salir a diferentes ciudades. Y un exiliado es aquel que tiene que abandonar su país o su ciudad o su pueblo y refugiarse en otro lugar por temor a su vida. Y ahora estas personas que habían vendido todo, mire, imagínense esto: yo vendo mis propiedades, las entrego a los apóstoles el dinero. Yo sé lo primero que usted está pensando, por eso yo no lo haría. Pues hubo unas personas ahí también que nos dice que lo hicieron y dieron parte del dinero y Dios los mató. Ananías y Zafira, por si acaso quiere revisarlo. ¿Sí? Pero como ese no es el tema, el asunto es de que lo menos que nosotros imaginaríamos es de que ahora yo voy a hacer esto para Dios y lo próximo que viene es una persecución que tengo que salir huyendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que hago esto para Dios, para que Dios ahora me bendiga. Doy mis diezmos y doy esos $100 para que Dios me dé 1000. Sirvo para que Dios arregle mi matrimonio. Hago esto, oro, para que Dios ahora me ayude en esto y esto y lo otro. Y si leímos, tanto la prosperidad como el sufrimiento vienen de parte de Dios. Ahora, el apóstol Pedro le está hablando a estas personas que tuvieron que salir huyendo, pero mire lo que le dice, mire lo que le dice. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño le sucediera. Aguántate, Pedro, un momentito. ¿Cómo que no me sorprenda? Por favor, entienda que esto no eran personas que perdieron su trabajo o le dieron layoff, ni fueron personas que le dio COVID, ni fueron personas que tenían problemas en su matrimonio, ni fueron personas que le reposeyeron el carro o que se les dañó la nevera y se les dañó toda la carne. Estos son personas y eran personas que salieron huyendo, que muchos de sus familiares fueron asesinados en el proceso, que muchas familias se dispersaron y no sabían dónde estaba el uno o el otro y no tenían noticia ni del uno ni del otro, que no sabían qué iban a comer en ese día, que muchos de ellos tuvieron que ser esclavos para que por lo menos tuvieran un bocado de comida ese día, o no sabían dónde iban a dormir. Un sufrimiento extremo. Y Pedro le dice: no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En otras palabras, ¿por qué te sorprendes? Yo le hubiera dicho: porque no esperaba yo venir y dar todo y estar en esta condición. Dice: en cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan una inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Esto es lo que el apóstol Pedro estaba diciendo. No te sorprenda cuando estés sufriendo, porque hay algo mayor que te espera, que no se compara con el sufrimiento que estás atravesando. Hay una gloria mayor que te espera, que no se compara con el dolor que estás atravesando en este momento. Ahora, mire la palabra alégrense, porque esto es interesante. La palabra alégrense no significa aparenta que está bien. La palabra alégrense, del griego chairo, significa regocijo, gozo, pero mire esto: dar la bienvenida o recibir con los brazos abiertos. La palabra chairo es la que se utilizaba cuando tú veías a alguien que esperabas venir a lo lejos
y tú le abres los brazos para recibirlo. Ahora imagínense que yo le dijera hoy: iglesia, abre tus brazos ahora proféticamente y recibe el sufrimiento que te viene. Y dicen así. Lo reprendo, diablo. Pero Pedro está diciendo: abran sus brazos y reciban el sufrimiento. No se sorprendan, abrácenlo. Porque lo que les espera es mucho mayor que lo que están atravesando. Y yo quiero que usted entienda esto. Te lo explico así para que me entiendas. Imagínate un padre que trabaja 18 horas al día para pagar la colegiatura o la universidad de su hija para que se gradúe, pero como no tiene una beca, trabaja 18 horas al día para poder pagarle los estudios a su hija. Ese padre está sufriendo, no está descansando lo suficiente, pero te garantizo que durante todas las horas de trabajo, cuando se siente agotado, cansado, que no tiene fuerzas, lo que lo lleva a continuar es pensando en ese día en que su hija recibe ese diploma. O imagínese una madre dando a luz. Yo digo imagínese porque yo, gracias a Dios, no tengo ese problema. Pero la madre que está dando a luz está pasando por un proceso de sufrimiento, de dolor. Un proceso difícil y doloroso. Pero ¿qué lleva una madre a continuar pujando y esforzándose? De que sabe que la recompensa que tendrá en sus brazos momentos más tarde será mucho mayor que el dolor que está atravesando. Y cuando entiendes esto, cuando entiendes que Dios es alfa y omega, principio y fin, y te ama, ahora vas a ver el sufrimiento desde una perspectiva diferente. Porque entiendes que aunque estás sufriendo en ese momento, te espera algo mayor, que está fuera de tu razonamiento. Y el asunto es de que si no tiene cuidado y sigue renegando en el sufrimiento, sigue quejándose, le va a dar la oportunidad al diablo de confundirte en medio del sufrimiento. Porque el diablo es un experto haciéndonos pensar que Dios no tiene su mejor intención con nosotros. Imagínense, puso al hombre a la mujer, Dios puso al hombre a la mujer en el Edén, lo rodeó de todo y como quiera le encontró la manera de hacerle pensar de que Dios no tenía el mejor interés de ellos en mente. ¿Cuánto más a una persona que está sufriendo? Si en el Edén el hombre tenía todo y la mujer tenía todo, y el diablo como quiera se las ingenió para torcerle la mente a desobedecer a Dios, porque la hizo pensar de que algo le faltaba, ¿cuánto más puede torcer a alguien en medio del sufrimiento a que llegue a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros? Y te lo pruebo fácil. ¿Cuántos de ustedes en medio del dolor y el sufrimiento han considerado que Dios se ha olvidado de ustedes? Con esto termino. Cuando el apóstol Pablo explica esto, cuando usted lo sigue leyendo en casa, usted se va a percatar de que ahora él les dice a ellos: asegúrense, el versículo 14, versículo 15, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En otras palabras, te voy a dar esto en dos conceptos. Cuando estés sufriendo, asegúrate de que no haya sido por tus malas decisiones o malas acciones. Pero también te está diciendo, cuando estés sufriendo, asegúrate de que el sufrimiento ahora no provoque lo peor en ti. No te lleve a tomar actitudes que van en contra de lo que Dios espera de ti. Porque escúchame bien, por favor escúchame.
Si tú te crees de que el hecho de que estés sufriendo significa que Dios va a excusar tus malas conductas o tu mal comportamiento o el renegar, estás equivocado. Pero sé que cuando estamos sufriendo tenemos que evaluarnos. ¿Cómo estoy reaccionando ante esta situación? ¿Cómo estoy reaccionando ante esta prueba? Algunas personas han sufrido en el pasado y todavía hoy viven lejos de Dios y de la voluntad de Dios por lo que sufrieron en el pasado. Y ese sufrimiento se fue, pero todavía siguen martirizándose por lo que pasaron en el pasado y no le abren sus corazones a Cristo. Y Él dice: asegúrate que el sufrimiento no saque lo peor de ti, porque no hay excusa para eso. Y dice en el versículo 19, que el versículo 19 contesta esto. Dice el versículo 19: de modo que si sufren de la... Este versículo está loco. De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios. Si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Está loco este versículo porque te dice que hay una manera de sufrir que agrada a Dios. Y escuche, no es esta. ¿Cómo está, hermano? Oh, en victoria con Cristo, pero muriéndote por dentro. Ni tampoco es por apariencia. Ni tampoco es diciendo: no, no me duele. La manera que agrada a Dios es que mientras estás derramando tus lágrimas, mientras te sientes confundido, mientras sabes que tu corazón se rompe y se quebranta por dentro, mientras estás lleno de inseguridades y confusiones, tú no dejas de confiarle tu vida a Él. Tú no dejas de confiar en Él. Tú no dejas de alabarlo. Tú no dejas de servirle. Tú no dejas de adorarlo. Tú no dejas de hacer lo correcto, porque vives con la seguridad de que el Dios que te ama, Él jamás te fallará. Ponte de pie, iglesia. Lo cual nos lleva a una pregunta última a contestar. ¿Qué hago mientras estoy sufriendo? ¿Qué hago mientras estoy sufriendo? Si usted está pasando un momento doloroso, difícil en tu vida, finanzas, salud, matrimonio, familia, con tus hijos, ¿qué hago mientras estoy sufriendo? Miqueas 7:7 al 9, yo te lo leo y tú lo lees en casa. Nos dice: en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve, y con seguridad mi Dios me oirá. Enemigos míos, no se regodeen de mí, pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Seré paciente cuando el Señor me castigue, porque he pecado contra Él. Pero después Él tomará mi caso y me hará justicia por todo lo que he sufrido a mano de mis enemigos. El Señor me llevará a la luz y veré su justicia. Y si su pregunta es: ¿qué hará mientras está sufriendo? Cuando llegue a casa, haga estas palabras de Miqueas suyas. Y en medio del sufrimiento diga: en cuanto a mí, en medio de este sufrimiento yo busco la ayuda del Señor. Yo espero confiadamente en la salvación que proviene de mi Dios. Y yo tengo la seguridad de que Dios oirá mis oraciones. Así que, enemigo, diablo mentiroso, no te regodees, porque esto no se ha acabado. Porque aunque me sienta derrotado y me haya caído, yo me levantaré otra vez. Y aunque en este momento me encuentre en oscuridad, yo tendré paz, porque el Señor es mi luz y Él tomará mi caso y Él me dará la recompensa
vergüenza por todo lo que he sufrido, Él me llevará a la luz. Esta no es mi condición presente ni permanente. Dios me dará la victoria.